Buenas noches, buenas tardes, buenos días, amigos. Me vais a disculpar, sinceramente, porque seguro que ni mi voz ni la brillantez, bueno, la brillantez no suele aparecer así habitualmente tampoco, pero seguro que está muy mermada porque estoy francamente afectado por un virus que se ha alojado en mi zona gangliar, cosa que es bastante delicada y dolorosa. Y llevo unos cuantos días, pues bueno, bregando, ¿no? Al final es como un símil de lo que pasa en la sociedad y también en la sociedad digital. Una lucha tremenda, ¿no? Entre dos fuerzas, entre dos formas de ser, entre dos formas de ver la vida. Al final lo pensaba y ahora mismo, quizá con un sudor un poco frío y un poco agazapado como estoy, en la buhardilla mirando al bosque, con una sensación de destemple que no es la normal, pero por lo menos pienso que ahí estáis vosotros, ¿no? Y en una semana además llena de polémicas. Una polémica que es parecida a la batalla que seguro que dentro de mi cuerpo o cualquier cuerpo de cualquier amigo que está pasando por lo mismo, una especie de gran guerra, ¿no? Hay quien dice que si siguen así las cosas, exponencialmente, tendremos problemas muy graves. Si sigue así el asunto del odio reflejado en las redes y este pasa a la realidad, por fortuna parece que todavía hay una barrera que lo impide, ¿no? Vamos a tener problemas como nación y como humanidad. Eso dicen los expertos, no lo sé. Lo que vosotros sí sabéis, evidentemente, o muchos, es que ha habido un enorme, ¿no? Impacto de las declaraciones de un tuit que al final uno lo piensa, porque es como todo, ¿no? Cuando pasa la efervescencia, pues uno reflexiona. Este espacio, esta buhardilla de Universo Iker en Radio Set y en iVoox, es para reflexionar, para pensar. A veces nos reímos, nos divertimos mucho más, o pasamos algo de miedo. Bueno, miedo es difícil. Miedo a la realidad, como siempre, ¿no? Pero también reflexionamos. Y yo no he cambiado mi forma de pensar, evidentemente, y creo que hay que significarse en algunas cosas que son sagradas porque hay mucho en juego en esa batalla vírica, ¿no? Y que uno tiene que dar un paso adelante. Yo lo he hecho con el tema del niño Adrián. Luego lo pensaba. Y es muy curioso, amigos, que es muy curioso. Espero que a nadie le importe que no diga amigos y amigas, ¿no? O todos y todas, porque el plural nos incluye a todos, sea cual sea nuestro sexo, digo yo. Porque ahora uno escucha a los que hablan con el eterno temor de lo políticamente correcto y es que vamos, es otro ejemplo de hacia dónde vamos, ¿no? Cuando la naturalidad se pierde por completo para quedar bien. Pero bueno, como digo, amigos míos, todos, la sensación que yo tengo es que algo está pasando y algo está ocurriendo y que precisamente esta semana pasada han sido 2 niños de 8 años los protagonistas. La niña del colegio de Mallorca golpeada, linchada casi, ¿no?, por la turba. Yo hacía un comentario en Twitter poniendo que asco y que era el ejemplo de una sociedad psicopática y egoísta, ¿no? Y lo pienso. Curiosamente, al poco tiempo surgía la polémica de Adrián, un niño que tenía la afición de la tauromaquia y que había habido un festival taurino a su favor, tenía sarcoma de huesos, cáncer muy doloroso, 8 años, y surgían otros tweets de una persona que luego además me he enterado que tiene una hija. Es impresionante esto, o un bebé, impresionante, porque yo apostaba porque ninguna madre del mundo, me he equivocado evidentemente, la humanidad no me deja de sorprender, ninguna madre del mundo puede desear la muerte de un niño, ¿no?, ajeno. Bueno, pues sí, llegaba este tuit bomba, pero lo importante no es ese tuit en concreto, sino cómo había un jaleo,
un seguimiento importante por parte de otras muchas personas que hacían suya la idea de que era noble decir más o menos que ese niño se muriese. Desear la muerte de un niño de 8 años. Desde luego, yo no sé si vosotros habéis contemplado algo parecido. Yo no. Yo me he criado en colegio como todos y he visto peleas y he participado en ellas. A veces te han pegado y a veces tú te has podido defender. No mucho, la verdad, pero yo nunca había oído que 12 niños de 14 pegasen a una niña de 8 en mi vida. Y tampoco nunca había visto que una persona, una mujer especialmente, lo digo por la sensibilidad, ¿no? Y el afecto, una mujer dijese que se muera un niño de cáncer. Yo nunca, esas dos cosas nunca las había escuchado antes, y he escuchado muchas cosas. Quizá porque no estoy merodeando mucho por las redes sociales, no lo sé. Pero desde luego mi sensación es que se cruzaba, como digo tantas veces, el Rubicón, que estos dos acontecimientos con 2 niños de 8 años cruzaban una frontera muy, muy inquietante. Como digo, mis disculpas, porque mi estado no es el mejor, evidentemente, pero tengo una obligación, tengo un compromiso, y en mitad de la madrugada aquí estoy. Me he levantado de la cama, con un poquito de temblores todavía, pero ya mejorando, porque estas luchas con los virus son complicadas. Y mira que yo no soy mucho de volverme malo y todo eso, pero a veces yo que pienso que hay que aprender de todo. Cuando estás en la batalla le das muchas vueltas a la cabeza cuando estás en la cama ahí, y me costó mucho hacer el programa de la tele también, pero luego uno cuando está en la faena tiene como energía porque piensa que hay mucha gente que está ahí, que sois vosotros que estáis ahí y que necesitáis información. Y más una semana como esta no se puede fallar, porque han pasado muchas cosas que tienen su reflexión profunda, que puede ser interesante para todos. Yo también he hablado con un grupo de amigos para saber qué está pasando. Como decía, quizá el error es tomar en cuenta cosas tan individuales, locuras como ese tuit, ¿no? Psicopático. Y yo siempre he pensado que alguien se puede arrepentir. Que lo más maravilloso en esta historia sería que la persona que inició todo el tema, y los que han secundado, por cierto, que es el problema, pues deseando la muerte de un niño de 8 años y publicándolo, o sea, no avergonzándose de ello, pues yo creo que tienen derecho también a rectificar, ¿no? Tienen derecho a decir, oye, nos hemos pasado, nos hemos equivocado. La furia, nuestras ideas, que son muy respetables. Pero hay cosas que están por encima de las ideas, ¿o no? Allí está la gran cuestión. Y lo interesante de este tema que estamos viviendo en el 2016, como humanidad, como conjunto de personas, es que todas implican grandes preguntas. Todas nos llevan a cuestiones sobre cómo ver el mundo y qué queremos del futuro. No es una tontería de una polémica en Twitter. No. Esto va mucho más allá. Yo estoy convencido que estamos en un cambio de ciclo absoluto, en un cambio de ciclo porque la tecnología nos lleva hacia ello. Y he escuchado cosas muy interesantes. Me hacía la pregunta de por qué tanto odio, ¿no? ¿De dónde viene este odio? El odio español es muy especial, también, muy especial. ¿Por qué somos así? Las redes sociales no han hecho más que desnudar nuestra alma. Las redes sociales han abierto nuestras tripas. Las redes sociales simplemente han desencuadernado, ¿no? Unas hojas que estaban ahí, que nadie inventa. Las redes sociales al final son el espejo, quizá exagerado, pero quizá más libre, por tanto más real, de los instintos que todos llevamos dentro. Y yo hice ese vídeo, que tenéis el videoblog de Iker Jiménez, si queréis consultarlo, en ikerjimenez.com lo podéis ver. Hice ese vídeo, el impacto ha sido muy grande, y hice ese tuit, curiosamente, dije, mira, vaya semana, ¿no? No es normal que yo esté metido en polémica respondiendo cosas, pero lo de la niña de Mallorca me impresionó, y también me impresiona mucho esto. Las reacciones son curiosísimas, son dignas de análisis, no para meter ni trifulcas, que la gente tiene el derecho a opinar, pero son muy curiosas porque hay personas que dicen, bueno, Iker, qué oportunista con esto de los toros, que la gente se cree que es un problema de toros esto. Aún hay gente que se cree que es un problema de toros.
Pero de la niña de Mallorca no dices nada, ¿verdad? Y un día antes lo estaba diciendo. O sea, la capacidad de no sé, de estar desinformado y que tampoco te avergüence eso, a mí me sorprende mucho, ¿no? Personas que dicen una cosa que se puede comprobar con un clic del día anterior o una búsqueda sencilla. Yo no entiendo nada, de verdad. No entiendo la facilidad con la que las personas se meten en la faena para criticar algo porque se creen, muchas veces, evidentemente, sin haberte escuchado. Pero te dicen cosas que se pueden comprobar. ¿Por qué no hablas de la niña de Mallorca que ha sido apaleada y hablas de este niño porque son los toros de fondo? Pero si de la niña de Mallorca ha salido hasta en prensa lo que he dicho. Yo no lo digo porque sea cuestión mía, sino lo digo porque ¿qué nos está contando esto de nosotros mismos? Nos está contando que estamos en la absoluta desconexión, en que nos importa un bledo lo que diga el otro, porque nosotros queremos decir lo nuestro, en que nos importa un bledo la información y la realidad, en que este sistema, que habría que pensar que han diseñado, que tiene cosas buenísimas evidentemente, también es un puzzle de juego terrorífico, porque cualquiera, sin avergonzarse de su desinformación, sin importarle lo que le digan, sin esperar respuesta, solo dejando como una pintada en un muro, dice lo que le sale como un vómito. Y da igual. Y da igual que te diga, Iker, ¿por qué no has hablado de tal? Y acabas de hablar de eso. Y da igual. Estamos en la desconexión completa en el mundo más conectado de todos los tiempos. Yo me acuerdo de un cuadro de mi admirado Francisco de Goya que decían que representaba muy bien la esencia, ¿no?, del alma española. Es un cuadro terrorífico cuando se ve. Está en la zona de las pinturas negras del Museo del Prado. Dicen que Goya nunca le puso título, y es la verdad, porque nunca puso título a ninguna pintura negra. Lo llamaron Dos Maños, o Pelea de Garrotes, o Pelea de Trancas. Son dos sujetos ataviados con ropas de campesinos. Se están mirando fijamente, uno de ellos sangra por la frente. Su cara se ha animalizado. Llevan una especie de vergas o de cinchos acabados en una especie de porra, de cuero, y se están pegando uno a otro sin posibilidad de defensa. Es simplemente un reparto de golpes, una especie de boxeo terrible y criminal, pero el detalle es que están enterrados los dos de la rodilla hacia abajo, como en sendas trampas, sin escapatoria, pegándose quizá hasta la muerte, y de fondo un paraje yermo, ¿no?, quizá de Aragón, Dos Maños. Y muchas personas pensaron que allí estaba el alma de las dos Españas. Dando igual ideologías, me refiero a que siempre, ante cualquier tema, hay una posición y otra. Una forma de ver la cosa y la contraria. Siempre dos platillos de la balanza. Y dos hermanos, en el fondo, dos pertenecientes a la misma estirpe y especie, se están matando ahí en mitad de un desierto. Muchos vieron, repito, la radiografía de España. Si podéis, echad un ojo a esa estampa. Evidentemente Goya ni siquiera hubiese imaginado el mundo de lo digital, pero el odio digital, la era del odio digital, no del ocio, del odio, es ya una realidad. Hay muchos casos incluso de personas que se han suicidado. Es un fenómeno que investigarán y están investigando ya los sociólogos, evidentemente. Porque, evidentemente, también una campaña en contra puede hundirte. Si eres débil mentalmente, puede fastidiarte hasta generarte estrés y angustia. Puede haber decisiones tremendas, como quitarte la vida, como ha ocurrido con la chica italiana, porque se difunden unos vídeos, u otros muchos ejemplos de acoso, agresiones, intimidaciones. De fondo está la eterna batalla. Las redes sociales, es curioso, cuando tienen impacto es cuando hay batalla, cuando hay pelea. Es como si todo el mundo de la comunicación humana hubiese ido hacia la confrontación. A veces la confrontación es buena porque se aprende, es decir,
cuando se ponen sobre el papel diferentes formas de pensar, está bien. Pero por otro lado da la impresión de que esto es una dinámica que cada vez va más como un virus. Cada vez invade, ¿no?, más territorio. Yo le he pedido a Diego Marañón, para intentar explicarnos qué está pasando, para intentar saber hacia dónde vamos sobre este tema del odio digital, que me cuente qué ha pasado últimamente, porque han pasado cosas, han pasado cosas. Esto no es de ahora. La polémica de Adrián evidentemente es la última. Y yo salí a la palestra. Luego también te das cuenta la tremenda fuerza, o sea, lados buenos de esto, ¿no? Evidentemente. Que yo cojo el micrófono, me subo arriba y hago un comentario y tiene ese impacto enorme, ¿no? Pero es lo natural, es que qué valiente Iker, que yo agradezco mucho, de verdad, por supuesto, los comentarios, pero si es lo natural, ¿no? ¿Cómo vas a permanecer callado ante una aberración similar? Alguien puede decir, hombre, no tienes que hacer caso a alguien loco que tiene ahora todas las papeletas para decir lo que quiere. Claro, pero si detrás de esa locura hay mucha gente que lo secunda, uno no le da la gana quedarse callado, ¿no? Piensa que por lo menos tiene que haber otra parte diciendo que esto es indigno, que esto es injusto, que esto es abominable, que no podemos para nuestros hijos tener un mundo donde esto sea lo normal, ¿no? Que se diga que un niño de 8 años de cáncer afectado tiene que morirse. Eso nunca puede ser lo normal. No queremos ser así de normales, ¿no? No es un problema, en mi opinión personal, de toros o no toros, aunque quizás si no hubiese ese asunto de fondo esto no se hubiese comportado así, evidentemente. Yo creo que esto al final lo que nos muestra es que el odio reflejado en las redes es mucho más poderoso, más potente de lo que pensábamos. Y por eso yo le decía a Diego, esto es, digamos, la gota que colma el vaso. Pero ha habido más. Y hay un proceso de aceleración, como con casi todo. Las polémicas aumentan, las discusiones se incrementan. Da la sensación de que esa especie de irritabilidad está muy, 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 muy alta. Y Diego, como siempre, magnífico, me ha hecho su crónica, buceando un poco por los últimos acontecimientos turbulentos y cómo se han comportado esas entidades ya vivas y tan influyentes, pocas cosas tan influyentes como las redes sociales. Abrir el perfil o el tweet, seleccionar el icono de engranaje en el primer caso o los 3 puntos en el segundo, hacer clic en reportar y finalmente escoger el tipo de problema que detectamos. Son los pasos a seguir para denunciar en Twitter usuarios y comentarios abusivos o que inciten al odio. Teóricamente, esos contenidos deberían desaparecer en un tiempo prudencial. De hecho, los principales gigantes de la red tienen un compromiso con la Unión Europea que les obliga a revisar y borrar los mensajes que inciten al odio en menos de 24 horas desde que se recibe el aviso, en una carrera contra el evidente auge del racismo y la xenofobia en la red. Las cifras hablan por sí solas. Desde 2015, Twitter ha suspendido más de 125.000 cuentas por difundir amenazas o apoyar actos terroristas. La Guardia Civil detiene a un chico de 26 años en Águilas, Murcia. Está acusado de difundir mensajes que incitan al odio y la violencia a través de las redes sociales. La investigación comenzó el día de la tragedia aérea en los Alpes, cuando el autor de estos mensajes escribió en Twitter: A ver, no hagamos un drama, que en el avión iban catalanes, no personas. Algunos de estos mensajes fueron retuiteados y comentados por más de una decena de usuarios. El odio y el ensañamiento que en ocasiones genera Twitter puede afectar de diversas formas a quien está al otro lado del monitor. Las desmedidas críticas a personajes y figuras públicas han hecho que, por ejemplo, el cómico Dani Rovira se arrepienta de haber presentado la última edición de los premios Goya, o que Leslie Jones, una de las actrices que protagonizó el regreso a la gran pantalla de la franquicia Cazafantasmas, cerrase su cuenta en esta red social ante la avalancha de insultos que incluían comparaciones con un gorila. Gerard Piqué, jugador de la selección española, anunciaba esta misma semana su marcha de la Roja ante la explosión de
odio generado en Twitter por una polémica con su camiseta que se reveló inexistente. Los acosadores virtuales habían vencido. Y bueno, hoy una vez más, después de muchas, ya son muchas, y la paciencia se acaba. Pero el Mundial de Rusia va a ser mi última competición porque ya no sé, perdí un poco ya las ganas de competir por algo que hay mucha gente que no quiere que esté aquí. No es ninguna decisión, está valorada desde hace tiempo ya, pero hoy es la gota que colma el vaso. El del pequeño Adrián ha sido el último episodio en acaparar titulares, pero en los últimos meses se han producido casos especialmente sangrantes. En julio, el Tribunal Supremo condenó a 1 año de prisión a una tuitera que humilló y se burló públicamente de víctimas del terrorismo como Irene Villa o Miguel Ángel Blanco. Los jueces estimaron probado el cargo de enaltecimiento del terrorismo y la sentencia tuvo en cuenta que las expresiones se enmarcaban dentro del discurso del odio y que no estaban protegidas por la libertad ideológica o de expresión. También en julio, un concejal pontevedrés fue detenido junto a otras 2 personas por incitar al odio y a la violencia en Twitter. En esta ocasión, los implicados llegaron a pedir un atentado con bomba lapa contra conocidas personalidades de la política. La muerte del torero Víctor Barrio en Teruel hace ahora poco más de 3 meses se vio salpicada por una serie de polémicos comentarios en Twitter y Facebook que celebraban abiertamente la tragedia. Incluso Raquel Sanz, su viuda, se convirtió en el blanco de algunos usuarios tan solo minutos después de confirmarse el fallecimiento del joven de 29 años. La Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional tomó cartas en el asunto, ya que algunos de esos comentarios podrían estar penados con hasta 14 meses de prisión. Pero la muerte de Víctor Barrio ha servido para lo que sabemos que existe, que es la basura, el escombro, la escoria, la chusma, los miserables que celebran la muerte de un ser humano, se destapen, pues a través, bueno, entre otras cosas, de las redes sociales. Las redes sociales habría que salvar, decía, me parece que era Fernando Jauregui ayer, habría que salvar Twitter de algunos tuiteros, si es verdad. El futuro es incierto en lo que a este asunto se refiere. Investigadores de la Universidad de Salamanca, por ejemplo, han desarrollado algoritmos de análisis de sentimiento que permiten monitorizar Twitter y localizar grupos violentos mediante el análisis de los mensajes que comparten. Pero hablamos de una plataforma rápida que no pide nombres y apellidos. Una red social que, sin negar sus beneficios, para muchos se ha convertido ya en el nuevo cadalso donde juzgar y ejecutar públicamente al acusado. La polémica está servida, evidentemente. La sensación de que las turbulencias cada vez van a más, ahí están. Y todo tipo de polémicas. Da igual el tema al final, da igual el asunto que se esté tocando, siempre hay confrontaciones. Claro, también hay materias mucho más espinosas o que concentran especialmente a fuerzas encontradas. La política, me imagino, las cuestiones deportivas, incluso las cuestiones económicas y, como se ha demostrado ahora también, la diferente visión de la vida respecto, por ejemplo, a la ecología, a los animales, pero también hay mucho de política. Es interesante ahondar un poco más. El tema de los toros siempre ha sido muy violento, a favor y en contra. Yo ya me he explicado especialmente sobre este asunto y quiero que sean otros especialistas los que vayan un poco más allá. Para mí el tema de los toros no es lo importante aquí, sino el tema de que haya una especie de proclama pública, sin rubor, de que un niño se muera y otras personas ya no solo lo continúen o lo jaleen, sino que se justifique. A mí el movimiento que me sorprende de verdad es la justificación, porque eso ocurre con todo, buenos y malos. Nuestra visión maniquea de la vida, buenos y malos, son de los míos buenos, son de los otros malos, no valen nada. Esa cosificación yo creo que ha traído cosas muy malas a la humanidad siempre. Esa cosificación es peligrosísima. Cuando algo está por debajo
de la norma moral, porque simplemente es el otro. Y eso nos ha traído conflictos de todo tipo, muchos los hemos vivido, ¿no? Y todos han dejado muy mal ejemplo. Yo le preguntaba al doctor Gaona, como psiquiatra, si este territorio de las redes ya es un territorio sumamente importante. ¿Afecta algo más al ser humano que las redes sociales, sobre todo en determinados ámbitos, ¿no? Me imagino de la juventud, pero ya todo el mundo. Hemos visto deportistas importantes que toman decisiones increíbles por la presión de las redes. Claro, esto me parece exagerado incluso, ¿no? Si yo hubiese hecho caso a las redes, no estaría aquí ni haciendo Universo Iker, ni haciendo nada. O sea, no me levantaría de... Por otro lado, yo lo que percibo siempre es cariño, pero habrá gente que no le gustes nada. Es que es normal. Porque aquí la gran base de este programa en concreto de esta noche, y la gran base de todo es que el sistema ha cambiado. Se ha abierto el libro donde cualquiera puede escribir. Las normas han cambiado. Antes leíamos los libros de otros y opinábamos en nuestra casa, poco menos. Ahora todo el mundo escribe el libro común y los renglones se chocan, claro. Y pasan cosas tremendas. Porque a veces el que escribe no tiene por qué saber de lo que escribe. Antes el libro parece que lo escribían los que sabían, ahora ya da igual. Y claro, ahí hay choque de trenes casi siempre. El doctor Gaona sabe que esto empieza a ser un problema, pero ¿por qué se infiltra tan especialmente bien el odio en las redes sociales? Cuando podía ser motivación, y lo es, yo lo sé, hay muchas propuestas precisamente para los niños. Yo estoy colaborando con mi amigo Rafa Campillo ahora en un tema de ayuda a María, una niña de la provincia de Albacete que tiene que conseguir una maquinaria importante para poder desplazarse, y la utilización de las redes sociales ha sido algo básico para que consigan dinero para esa niña. Claro, se han encontrado desaparecidos, se recuperan un montón de cosas, se interconecta gente que hacía años que no se veía y hay proyectos comunes, y eso es evidente. Pero ¿por qué el odio se entrevera también, ¿no? Deambula también por los ámbitos de las redes sociales. Se lo preguntaba al doctor Gaona, ¿cómo no? Yo creo que son varias. Una de ellas, la que acabo de mencionar, que es el anonimato. La otra es quizá la trascendencia de que al encontrarse detrás de una pantalla, en un sitio solitario, en su propia casa, la persona no se encuentra vulnerable. Yo creo que no es lo mismo decirle algo desagradable o algo de odio a alguien, a ese niño, por ejemplo, que está enfermo de cáncer, mirándole a los ojos o mirando a los ojos de sus padres, que de repente, de una manera abstracta, dejar un comentario brutal propio de un psicópata, por ejemplo, en la red, cuando sabes que la otra persona no la tienes delante, ¿no? No va a haber, quizás ese sea el tercer factor, el ánimo de que no hay consecuencias. Aparentemente no hay consecuencias. Uno se encuentra protegido y lo más ruin de cada uno sale en esos momentos. Recuerdo un escritor inglés que decía que a los humanos se les conoce sobre todo por cómo se comportan en solitario. Y el comportamiento en solitario pues debe ser igual de noble que cuando nos encontramos rodeados de los demás. Al menos ese debe ser nuestro objetivo. ¿Estáis de acuerdo? El doctor Gaona va un poco más allá. La cuestión de las redes se ha convertido en un elemento básico para el estudio de la mente colectiva. Las redes nos muestran cómo está el pensamiento y el sentimiento global. Es una herramienta de análisis como nunca ha habido antes. ¿Qué ocurre? Que uno se sorprende, es decir, que piensa que no puede ser. Yo creo que todo esto es porque en el fondo uno se queda perplejo. No puede ser, por mucho que alguien escriba cosas, no puede pensar eso. Pero a lo mejor es que por vez primera estamos viendo cómo somos. A lo mejor, o a lo peor, por vez primera estamos viendo los sentimientos profundos que no se cuentan por la hipocresía social y sí que se cuentan desde la soledad confortable de cada uno. Es alucinante. Quizá en España somos, como buenos latinos, muy pasionales, ¿no? La pasión nubla la razón. Y esa es una de las razones por las que además creo, entre otras cosas, yo cuando veo las redes sociales, voy a decir algo muy políticamente incorrecto. Llego a entender por qué ocurrió, entre otras cosas, la guerra civil, ¿no? Es decir, cuando también lees actas del Congreso de esos años también previos a la guerra civil, asesinatos de políticos, etcétera, y lees las declaraciones, las soflamas de algunos de sus compañeros, por ejemplo, diputados, se parecen mucho también a las de hoy. Con esto no quiero decir que vaya a haber una guerra civil, lo único que quiero decir es que somos quizá muy, muy pasionales, no pensamos realmente las consecuencias muchas veces de lo que está sucediendo, y eso yo creo que va desde el propio nacimiento.
Somos personas en las que sobre todo nuestras estructuras más primitivas del cerebro, y debo decirlo, esas que reflejan justamente las emociones, los sentimientos, tienen preponderancia sobre otras. Hay conceptos como felicidad, odio o amor que hoy se han buscado un hueco, desde mi punto de vista, demasiado exagerado en nuestra sociedad. El doctor Gaona siempre gráfico y siempre directo y siempre al meollo, y como asombrado de la vida está contemplando perspectivas que yo creo que él ni imaginaba, como casi todos, ¿no? Yo cuando me subo al carro de la polémica no es por ir de justiciero, ni como han dicho tantos, me imagino, por el aplauso oportunista. ¿De qué me sirve un aplauso oportunista ahora? No sé qué gano yo con eso. Lo que creo es que uno puede sentirse indignado, ¿no? Profundamente indignado. Es verdad que la sensibilidad, la piel se vuelve mucho más fina cuando uno, por ejemplo, es padre. Yo creo que cuando no eres padre no te importa tanto. La vida es otra cosa, ¿no? La vida sobre todo es yo y mi circunstancia. Yo y mis logros, yo y mis cosas. La despersonalización de la paternidad, aunque imagino que no ocurre siempre, pero por lo menos a mí me ha pasado, y a muchos de los que me escucháis seguro que también, de pronto te pasa algo en la vida que tú no eres lo importante. De pronto tú pasas a otro plano. Y por tanto, ese egoísmo que todos tenemos dentro, ¿no? Genético, no es tan feroz. Y entonces te empiezan a doler cosas que antes ni siquiera te hubieran rozado. Claro que a nadie le gusta que le pase algo a un niño, ¿no? Pero yo, por ejemplo, ahora no puedo ver, cosas de niños, sean de donde sean, ocurra donde ocurra. Por eso me sorprende tanto. A veces lo entiendo, porque la política también está tan metida. Yo he tenido, creo, la suerte de que como tengo una familia donde hay de todo y absolutamente variable y cambiante, pues nunca he tenido ideas muy fijas. Me podéis creer o no, me da igual. Nunca he tenido una sensación de esto es lo que hay que hacer o por aquí hay que seguir. Y entonces, cuando no hay esas verdades establecidas, pues tú vas tomando de aquí y de allá, ¿no? Vas variando tu perspectiva. Porque no puedo entender las justificaciones, es decir, que alguien de verdad se crea que los niños, si son de un sitio, pues dan más pena que otros, ¿no? Y obviar otros, porque políticamente el conflicto no les interesa. A mí me sorprende mucho en figuras de primer nivel político, comunicacional. Algunas me ha sorprendido mucho que no dijeran ni mu, ni de la niña de Mallorca, ni de el tema de Adrián. Os lo digo sinceramente. Y creo, personalmente, que les da miedo perder pues una parte de la audiencia, ¿no? Hay que ser cuidadoso con lo que se dice para que no te signifiques. No vas a ir en contra, ¿no?, de los que tú crees que te siguen. Cuando yo creo que al final, si alguien te sigue es porque te puede considerar honesto en el sentido intelectual y que hablas con tu verdad, equivocada o no, pero que no estás flexionando esa verdad para acoplarla y que quede bien ante tu clientela, entre comillas, porque al final nosotros tenemos esos clientes, nos debemos también un poco, vosotros sois los que nos ponéis ahí, y eso hay que cuidarlo y salir del silencio, de la zona de confort, como yo he hecho para clamar contra lo de Mallorca o lo de el niño Adrián. Yo ya sé que me puede provocar el desafecto de muchos que están viviendo el tema desde un prisma más político o más de ideología. Y a lo mejor yo soy demasiado ingenuo y salto ahí pensando que es lo que tengo que hacer porque lo siento, porque por encima de la vida del niño no, y porque creo que uno puede hacer algo para que esa sensación de que los niños hay que protegerlos como lo mejor de nuestra estirpe, la esperanza de un futuro mejor, la única luz real que hay en el universo de amores, y se concentra en los niños, ¿no? Podemos aprender tanto de eso. Bueno, pues a mí me deja alucinada la frialdad, pero entiendo porque yo he tenido otra educación o no lo sé, pero esa frialdad de quien es capaz de sí, pero te importan estos muertos y estos no, o callarte
ante algunos acontecimientos, no darle importancia porque son contrarios a tu forma de pensar ya establecida, ¿no? Los niños de un sitio sí que tienen que ser perpetuamente comentados, los niños de otro sitio no valen de nada. Y me da igual, ¿eh? O sea, intercambio absolutamente las posturas, me da igual, pero lo veo y veo cómo lo hacen personajes importantes, ¿no? Y personas que en ocasiones viven del dinero público que todos ponemos. Y me sorprende tanto. Pero, evidentemente, muchos han sido criados, imagino, ante políticas que son tan importantes que la vida, pues, se rige por ellas, ¿no? Y todo lo demás es secundario. Quizá mi política es que la política no importa tanto y que hay cosas como la vida, como el ensalzamiento de la vida y de lo humano, que son básicos y que tienen que ser recuperados. Yo le he preguntado al maestro Enrique cómo veía todo este panorama, qué intereses puede haber, porque luego hay una cosa que me ha sorprendido muchísimo, ¿no? Muchísimo. Se aprende tanto ante una polémica de este tipo, pero no para encorajinarte, para ponerte malo, porque evidentemente lo primero es que te pones casi malo, ¿no? Cuando tú ves eso por escrito. Que a lo mejor hay que ser más distante. Puede ser, no lo sé. Pero, ¿y esas personas que dicen que esto es falsa bandera? De verdad se lo creen, ¿no? No quiere decir que no haya habido falsas banderas, claro que no. Es decir, manejar ahí el árbol para que caigan las nueces, ¿no? Y hacerlo de una forma engañosa. Pero hay gente que se cree que, por ejemplo, esto último del niño Adrián de 8 años y la persona deseándole la muerte es falsa bandera. Y lo dicen sin rubor. Como os decía antes, que a la gente no le importa no tener la documentación, que a la gente no le importa que estén hablando sin saber la verdad y son conscientes de que no la saben. Yo no sé qué parámetros siguen. Falsa bandera y te la has tragado. Pero si se sabe quién es la persona, se sabe dónde trabajó, se sabe... Están teniendo problemas los pobres que están en el sitio donde trabajó esta chica, porque claro, la gente llama allí, que también no me parece lógico, ¿no? Que la gente esté llamando a un sitio porque trabajó la chica allí, también es un poco absurdo, ¿no? Bueno, en este caso no es falsa bandera, ¿no? Se sabe. Pues bueno, hay gente que dice que es falsa bandera. Entonces al final acaban siendo como borregos de un sistema creyendo que son ellos muy alternativos. Si dicen que es falsa bandera y se lo creen de verdad, y no es falsa bandera bajo ningún concepto, porque con 2 clics puedes descubrirlo, amigo mío, pues ¿dónde estáis? Es que es increíble. Y es falsa bandera todos los que han seguido, ¿no? Los tweets. Imaginemos, que no es el caso, pero imaginemos que ante una polémica hay una falsa bandera, es decir, alguien anónimo o alguien que no existe, alguien que lo hace desde el contrario, digamos, voy a ir contra los de izquierdas, ¿no? Y alguien se debe pasar por el más comunista, cuenta una barbaridad y es alguien muy de derechas, vamos a decir eso, por ejemplo, ¿no? Sería el ejemplo, claro, de falsa bandera. Alguien engaña para motivar una acción-reacción. Bueno, pues lo importante no es solo eso, no es el tuit incendiario inicial, sino tanta gente que realmente lo comparte y lo dice y aumenta incluso la polémica y desea lo peor a un niño de 8 años, que alguien se puede creer, ¿no? Que pueda tener en su familia. Toda esta gente, la mayoría estoy seguro no tienen hijos, aunque me lleva una buena sorpresa, pero estoy seguro de que tienen sobrinos, primos, muchos de ellos. ¿Cómo pueden frivolizar con un tema como el cáncer infantil? Es increíble. O ese otro que te dice, tú buscando... Os lo digo como ejemplos porque iba a hacer este programa, ¿no? Porque no son las personas, son ejemplos de comportamiento. Falsa bandera, falsa bandera. No quiere decir que no haya habido otras falsas banderas. Pero en este caso, con un mínimo esfuerzo, se descubre. Bueno, pues no quieren hacer el mínimo esfuerzo. Y sueltan lo primero que les viene para desviar la barbaridad y creerse moralmente sanos, ¿no? Falsa bandera. Bueno, pues empieza a ser eso un escudo para cualquier tema que no te guste, dices que es falsa bandera. Flaco favor a los que investigan verdaderas falsas banderas, me imagino. O ese otro, esa forma de reaccionar, en vez de buscar el aplauso fácil, ¿por qué no colaboras con la gente del cáncer en vez de...? Y tú dices, pero
documentado. Tú que sabrás lo que yo hago, lo que estoy haciendo. En algún programa incluso he hablado del 98%, si no me equivoco, de mujeres que estaban cuando estuvimos en las charlas de la Asociación Española contra el Cáncer, y les dediqué un comentario. ¿Tú qué sabrás lo que yo doy? Y como eso es privado no lo voy a decir más, ¿no? Pero ¿tú qué sabrás? Bueno, pues así muchos, no por alguien en particular, ni que me importe, sino las reacciones, ¿no? Alguien está tan convencido de lo suyo que reacciona de unas formas muy similares para seguir teniendo la idea de que o es falsa bandera o tú eres un oportunista o... Es alucinante. Todo antes que la reflexión y la búsqueda de verdad de las cosas que pasan, ¿no? Todo antes que descubrir cierta verdad. Es sorprendente. Yo le he preguntado al maestro sobre todo esto que está ocurriendo, sobre cómo ve este movimiento y hacia dónde nos puede llevar, que es lo más importante. Indudablemente las redes sociales, y sobre todo redes como Twitter, pero también Facebook, pero Twitter, que es muy rauda y es, digamos, la duración de uno es abrupto, se prestan mucho. Yo en su momento lo califiqué de forma muy espontánea como cacacracia. ¿Por qué? Porque cualquier individuo, incluido un individuo anónimo, puede atacar impunemente o puede sentar cátedra o montar toda una tormenta en torno a la que se movilizan miles de personas. Esto es algo tremendo. Pero, por un lado, esto es manipulable. Se sabe por informes que han salido ya, servicios de inteligencia de varios países, que hay expertos en manipulación a través de las redes sociales. Y esto es un combate continuo, es algo, por ejemplo, que conocen muy bien los servicios de inteligencia rusos, que hacen su labor, digamos, de atacar al imperialismo mediático norteamericano a través de las redes sociales y a través de otros medios. Pero es algo que también corresponde no solo a quienes están respondiendo a estos grandes intereses, sino a verdaderos estúpidos, a gente que lo hace por hacerlo sin más. Por supuesto, también entran en esto corrientes muy diversas, como los fanáticos de un bando u otro, tanto los escépticos, digamos, radicales, los negacionistas, como los creyentes radicales en no importa qué. Ahí está lo interesante, como dice el maestro Enrique, no importa el tema. Por eso yo pienso que el asunto de los toros en este caso es el trasfondo, pero los sentimientos humanos están ahí, en juego, y surgen. La politización de cualquier idea, de cualquier cuestión, yo creo que está en un nivel muy agudo en nuestro país, un país que pasa por momentos turbulentos, ¿no? A mí desde luego no me convence casi nadie. Yo para qué os voy a engañar. A mí no me convence casi nadie. O nadie. Cuando uno es verso libre, o pretende ser verso libre, eso tiene también muchos problemas. No quedas casi nunca bien si no te significas políticamente. Yo creo que no lo he hecho nunca, aunque me han llamado derechoso, me han llamado rojo, me han llamado de todo, y muy convencidos lo que me llamaban. No tengo esa conciencia yo, aunque imagino que en determinados temas pienso de una forma y en otros pienso de otra. Y llegas a contradicciones porque lo que buscas es la verdad, aunque a veces la encuentres o no, y entonces eso te hace hablar sin el corsé de la política, porque si hablas siempre pensando en que tiene que prevalecer tu ideología, pues te callas lo que no encaja. Minimizas, como hacen todos los medios, ¿no? Minimizas lo que perjudica a tu ideología básica y brillante y, por supuesto, exageras y ensalzas lo que te beneficia. Entonces es como ser un seguidor de una serie de conductas, que seguramente haya áreas que evidentemente tú compartes más o, no lo sé, si encaja. A mí desde luego no me he convencido casi nada de lo que he visto, porque la política seguro que es un arte muy difícil. Me imagino que hay muy buenos políticos y muchas personas que pelean honestamente, ¿no? Porque claro, muchas veces lo he pensado, es que tiene que haber políticos, tiene que haberlos. Está muy bien criticar a los políticos, pero a verlos me imagino que tiene que haberlos, porque alguien tiene que imagino, encauzar, ¿no?
a la sociedad y hacer las cosas administrativas y tantas cosas. Pero estamos en la época del show, eso es evidente. El show devora todo. La comunicación acaba con todo. Y estamos en esa etapa. Y entonces surgen cosas absolutamente alucinantes. Esa confrontación, ¿a dónde nos puede llevar? Pues decía el maestro Enrique que a lo peor. Yo no quiero imaginarlo así, pero son varios los amigos que me han dicho que, a nivel profético casi, que ahí estaba el germen de colisiones que van a ser muy importantes. Mucho más importantes que otras más mecánicas, ¿no? Más físicas. La gran guerra mental, la gran guerra de ideas, la confrontación permanente, el bullicio permanente. Ideas de pensar, formas de pensar, absolutamente contrarias, en lucha. Bueno, yo creo que esas otras fuerzas que les interesa la confrontación, la destrucción de la humanidad, es decir, de la individualidad humana, indudablemente manipulan. El problema es la cantidad de estúpidos que se prestan a eso y que efectivamente nos llevan en el terreno político o en cualquier otro, no importa cuál, a una confrontación absoluta, carente de toda razón, carente de todo sentido común. No tengo ninguna duda de que esto irá cada vez a más, pero me preocupa mucho más gravemente. El escenario que yo contemplo, no lo contemplo yo, lo contemplan muchísimos expertos, como más o menos inmediato, de confrontación entre grandes potencias, puede conllevar a su vez la manipulación de masas a través de las redes sociales, con muchos tontos útiles apoyándolo y apoyando la irracionalidad absoluta que consiste en algo que nos puede llevar a la destrucción. Yo espero que Enrique se equivoque, evidentemente, que no haya esa gran destrucción, porque, como decía Gaón, el anonimato, ¿no? Esto se haría a la cara. Un exabrupto, un insulto, una indecencia, ¿es tan fácil a la cara? No lo sé. Lo que pasa es que parece que hay mucho odio larvado, ¿no? Y esto sale gratis. Alguien habla del sistema en sí, de las redes sociales. Claro que son buenas porque, por otro lado, habría que decir, es la libertad, ¿no? Y alguien te podría indicar, oye, es que es la libertad. Y ha existido la libertad total en algún momento en la humanidad. Pues ahora parece que hay bastante libertad, parece, ¿no? Con las redes sociales y con lo que significó Internet. Pero esa libertad puede ser también coaccionada, es bueno. Es decir, alguien, por decir lo que piensa, puede recibir una pena. La libertad tiene que ser absolutamente libre y uno poder decir lo que le dé la gana. Yo lo lanzo ahí porque no lo sé muy bien. Ante este acontecimiento último, por ejemplo, abyecto de desear la muerte de un niño y publicarlo, porque imagino que es diferente decirlo en el bar y que te digan que eres un necio, me imagino que sería la reacción, o que otro te ríe la gracia, porque viendo lo que uno ve, eso sería nada, ¿no? Me imagino, una circunstancia concreta en el barrio. Pero publicarlo indica que quieres que otros lo compartan y lo lean. Quizá ahí está, ¿no? La diferencia. Le he preguntado a Alfredo Perdiguero, del Sindicato Independiente de la Policía, el portavoz y presidente y buen amigo, que me diga, por ejemplo, ante estos casos últimos, ante el caso de Adrián, ¿qué va a pasar? Pero no por el caso en concreto, sino para saber un poco cómo está el tema. ¿Qué va a pasar? ¿A alguien le sale gratis? Aquí sí que hay una división curiosa, ¿no? Porque yo también creo que es importante que haya libertad. Incluso yendo más allá y como abogado del diablo es, por decir lo que uno piensa, le pueden multar. ¿Por qué? ¿Dónde está el baremo exactamente, no? Si lo dices en la calle no te dicen nada. Es libertad de expresión. ¿Qué momento eso se convierte en algo sensible y debe ser penado? Al margen de que, por ejemplo, a mí me horripile y me parezca vomitivo lo que se ha dicho, debe existir esa libertad. Bueno, yo le preguntaba a Perdiguero con este caso en concreto, se lo preguntaba a Diego Marañón, para ser honestos, qué va a pasar con unos mensajes tan tremendos, como decíamos, tan subidos, ¿no? de inquina,
como el que deseaba la muerte del niño de 8 años. Los delitos de odio contemplan dos posibilidades: hasta 2 años por hacer evidentemente cualquier tipo de delito, y luego lo incrementa 2 años más por la publicación, por al hacerlo escarnio público. O sea, que serían hasta 4 años de cárcel la posible pena que tendría esta gente, porque claro, ha utilizado las redes sociales para decirlo, no solo lo ha dicho, sino que encima ha utilizado las redes sociales. Por tanto, sería el nivel máximo del delito de odio, que sería, ya digo, hasta 4 años de cárcel. 4 años de cárcel. Bueno, ese es el dato concreto que es bueno saberlo. Hace un tiempo, en un programa que dedicamos a la polémica sobre el lobo, que es otra polémica de este tipo, ¿no? Evidentemente no ha llegado al nivel que hemos visto con el caso Adrián, pero ¿os acordáis del asunto del lobo? Personas peleándose, algunos incluso haciendo, vamos a llamarlo así, ecoterrorismo, ¿no? Como con el caso de Carlos Sanz, que le rompieron la verja en la zona de Sanabria y luego los lobos le atacaron, personas que sueltan animales. O sea, la sensación esa de personas que tienen sus convicciones y que dicen que los animales tienen que estar sueltos, pero van a instalaciones y rompen la verja y los animales salen y los animales no saben vivir fuera y se montan. Bueno, ya sabéis, el tema del lobo, del control de la especie del lobo, del no control, especialmente la ecología, en su más amplio sentido, está siendo territorio de batalla. Y me sorprendió que Alex Lahaine, nuestro amigo el naturalista Alex Lahaine, que es un tipo muy valiente, es un tipo muy rotundo y es un tipo que no se calla, ¿no? Yo le tengo un gran aprecio y un gran afecto, y yo sé que siempre me la juego cuando cuento con él, porque en el asunto del ecologismo, el animalismo y todas estas cuestiones, las cosas están a un nivel de hervor realmente sorprendente, ¿no? Yo pensaba que el viejo, anquilosado y maravilloso también mundo del misterio era un mundo donde había mucho espadachinaje, pero claro, comparado con estos mundos es nada. En el tema de la ecología, de la grabación de documentales, de la ecología y de todo el surgimiento del animalismo, pues la pelea y lo que está pasando es tremendo. ¿Por qué? Porque imagino que se concitan muchas emociones fuertes. Quiero dejar una cosa muy clara. Aquí, gran parte, la inmensa mayoría de los que se consideran antitaurinos, yo creo que han estado a la altura, en el sentido de que han dicho, oye, nos desmarcamos completamente, ¿no?, de alguien que porque un niño tenga la afición de los toros le deseen la muerte teniendo cáncer con 8 años. Y eso evidentemente hay que dejarlo claro. Es que si tú eres antitaurino, que tienes todo el derecho, pues ¿cómo vas a apoyar eso? Flaco favor haces a tu causa, ¿no?, diciendo que así somos los antitaurinos. Al revés. Y yo creo que también muchos antitaurinos a nivel personal, y en los foros de lo que es el videoblog o el Twitter, Nave del Misterio, están repletos de mensajes de antitaurinos que dicen, oye, yo tengo todo el derecho a pensar que no me gustan los toros, que es sangriento, que no quiero eso, pero nada tiene que ver con la muerte de un niño de 8 años y desearlo y publicarlo. Yo decía que yo no era taurino. Me refiero a que yo no voy a la plaza, ¿no?, habitualmente, o que no soy un entendido, vamos. Y que durante años sí que fui, sobre todo en mi época de juventud, entre los 18 y los 22 años, o un poco antes, porque en San Fermín también fui, y me gustaba muchísimo y me sigue gustando el tema de Goya. Y los primeros toreros, hay una historia tremenda, porque no eran como ahora, ¿no? El caso de Martín Chobarqueztegui o el increíble Estudiante de Falces, que era como un fantasma, ¿no?, que rodeaba el toro. Bueno, hay unas historias que más o menos de pequeño me impactaron mucho y yo quería ver todos esos códigos y símbolos, ¿no? Y por qué era algo tan único de España y por qué se mantenía y qué pasaba, ¿no? Al margen de que evidentemente yo creo que siempre he amado a los animales. Y siempre lo digo, pues hace 12 años nos grabaron porque nos invitaron para una corrida de toros en Canal Plus, que es la última que he estado, pero que no por eso no quiero decir que no vaya a volver yo alguna vez si tengo que investigar algo, buscar algo o no sé. Es decir, que tengo todo el respeto para quien no le gusten los toros, para incluso quienes quieren que con sus ideas esto se vaya eliminando, porque tienen su derecho a pensar así, pero tengo por supuesto el respeto máximo por las personas que
que lo ven como algo absolutamente distinto y que les gusta, aunque yo creo que a nadie le gusta que a un animal le hagan daño, y por supuesto las figuras incluso de que se juegan la vida en muchas ocasiones, ¿no?, delante de un toro. Es muy polémico todo esto, ya lo sé, pero es una realidad. Y te sacan la imagen en la plaza, que es de hace 12 años, repito, y la siguen poniendo y poniendo y poniendo. Mira, Iker, me has decepcionado. Alguien que igual te seguía, no me lo creo. Si alguien te sigue y sabe cómo eres, ¿por qué no puedes estar en una plaza de toros? Tú no sabes si saliste de esa plaza de toros asqueado. Carmen, por ejemplo, le pasó. Decía que no quería volver, que no le gustó. Y yo, por circunstancias, pues tampoco he vuelto todo este tiempo. Pero, ¿por qué utilizar eso como un chivo expiatorio? Mira, te hemos pillado. Ya estás, ya no eres persona. ¿Pero por qué? ¿No tiene derecho uno a equivocarse incluso? O no a equivocarse, sino a hacer lo que le da la gana. Es muy curioso, ¿no? Con la premisa de la libertad se juega de diferente forma. Se utilizan elementos como para estigmatizar. Yo descubrí que en el tema de los toros había una sensibilidad muy a flor de piel y un combate fuerte. Y quería saber por qué ocurría esto. Y muchas veces lo he hablado con mi amigo Alex Lahain, que, como digo, es políticamente muy incorrecto. Políticamente incorrecto, dice lo que piensa y sobre todo está muy bien documentado. Nos conocimos hace poco más de un año, parece mentira, con el tema del especial de Félix y tuvimos una conexión rápida, ¿no? Ambos seguidores del maestro Félix, un Félix que lo pienso, ¿no? ¿Qué pensaría de todo esto? Madre mía, ¿qué pensaría él? Que decía que los niños, ¿no?, nuestra última esperanza, lo más alto de la cúspide de la humanidad, el hombre y la tierra, no solo los animales. Su serie era el hombre y la tierra. El gran Félix, al que muchos ecologistas le pusieron enfrente, por cierto, en cierto momento, pero eso no se cuenta mucho. El gran Félix resulta que acababa hablando solo para los niños, los únicos que podían entenderle de verdad, las almas puras, ¿no? ¿Qué hubiese dicho Félix si alguien públicamente hubiese deseado la muerte para un niño de 8 años? ¿Qué hubiese dicho el amigo de los animales, que era más que eso, el amigo de la humanidad? ¿Qué hubiese hecho? Bueno, pues Alex Lahain y yo nos conocimos con un halcón mediante, grabando entre aves rapaces, y enseguida supe que era un tipo muy valiente, porque no es fácil decir lo que dice. Y decía él, en un programa sobre el lobo, ojo, que los movimientos descontrolados son muy peligrosos. En el tema de los animales están llegando a un nivel muy peligroso. Y hay otras fuerzas ahí que no tienen nada que ver y que se están aprovechando de la buena fe y de que evidentemente todos amamos a los animales. A mí me hace mucha gracia ver a veces cuando me mandan un correo electrónico, sin vergüenza que te hemos visto. Son los mínimos, ¿no? Pero es que te hace esta gracia decir, por la imagen de la famosa corrida hace 12 años, y llega el correo y estoy leyéndolo y está a mi lado mi perro Tao, por cierto abandonado, recogido y adoptado por nosotros. Está mi gata Flori, por cierto, recogida de la calle. Y está Merlín, y puede estar el perro Dick, y puede estar la tortuga Lechuguita, y puede estar la ardilla que baja Cerecita, y puede... O sea, mi casa es como un zoo, ¿no? En el buen sentido. De lugar donde hay muchos animales y donde se les cuida, y creo que son muy felices. Y te dan lecciones de... Te llaman poco menos que eres un asesino de animales, ¿no? Y yo me pregunto sinceramente, ¿por qué con este tema y esa sensibilidad? ¿Por qué se ha sensibilizado tanto? No es malo, para quienes amamos los animales no es malo. Pero ¿cómo se ha dado la vuelta a la tortilla para que no parezca patético que alguien ponga a los animales por encima? Un término que estoy escuchando es especista, ¿no? Como si todas las especies fueran iguales. Hombre, es interesante filosóficamente esto. Todos partimos de la raíz universal de la vida, ¿es verdad? Es verdad. Pero hay un largo trecho para pensar que un niño vale lo mismo que una lombriz, ¿no? ¿De verdad vale lo mismo? ¿De verdad el constructo, las emociones, la evolución,
los sentimientos. ¿De verdad vale lo mismo un niño que una lombriz? Porque estos de las especies acaban así, ¿eh? Cualquier animal vale lo mismo que un niño. Y no hay vergüenza en decirlo. Y se cree eso. Eso a mí me demuestra que estamos en un momento de juego realmente curiosísimo. ¿Por qué han tenido éxito estas ideas? Que pueden tener una base de armonía universal, de acuerdo. Pero siempre es el niño el que está por detrás. ¿El que no vale tanto o qué? Hay un proceso de deshumanización, de sentirse mal con la humanidad, de llevar todos los afectos a otras especies. Pero si yo he querido siempre a los animales, y los animales siempre han estado ahí, pero llevar al niño al nivel de una lombriz, de una cucaracha, es fuerte, ¿eh? Es fuerte que esas ideas cuajen realmente. Y está pasando. Porque si no, no se repetiría tanto el término. Bueno, ¿por qué Alex Lajein sabía o tenía la idea de esa profecía, ¿no? De que las cosas iban a ir increciendo? A mí me llamó la atención, porque el programa tiene más o menos unos meses y ya lo decía. Esto es un problema que es un monstruo al que no se le está viendo bien la cara porque está muy camuflado. Y para entender a este monstruo y para entender el odio visceral que ahora mismo hay, que ha dividido a la sociedad en animalistas y diríamos normales, ¿no? Para entenderlo hay que retrotraerse en la historia, hay que hacer un poco de viaje en el tiempo, porque esto en España concretamente viene ya desde los años 70. O sea, es un problema que nos va a llevar a la desintegración de nuestra sociedad como no lo atajemos pronto. Esto nació con Félix. O sea, en realidad no es que queramos volver a hablar del maestro, pero es que nació con él. Es decir, aquí tenemos dos figuras. Una es la del ecologista. ¿Bien? ¿Cómo definiríamos al ecologista? El ecologista es un político que lo que busca es vivir de la política y, en el caso del ecologista, vivir del medio ambiente, cobrando, por supuesto, de los presupuestos públicos, del dinero público, y legislando para que sea solamente él el que pueda jugar, diríamos de alguna manera, con la naturaleza. Pero no es un señor no versado en el asunto. El ecologista, pese a no ser un científico, porque un ecólogo es un doctor, o sea, un ecólogo es un hombre de ciencia, ¿eh? No tiene nada que ver con un ecologista. El ecologista puede tener estudios o no, pero es una persona que sabe de naturaleza. El ecologista es un amigo de la naturaleza. Lo que pasa es que tiene nociones y más o menos sabe por dónde se mueve. Luego tenemos la figura del animalista. El animalista es un sujeto al que no mueve el dinero público. El animalista es un señor que lo que quiere no es política, sino imponer sus ideas al resto de la humanidad de manera unilateral y dictatorial. Este es el animalista. Yo sé que me van a crucificar nuevamente por estas palabras, pero es que es así. Es decir, tenemos estos dos conceptos. Y va a usar el animalista todos los medios posibles para que su idea, para que su evangelio llegue a la sociedad. ¿Y cómo lo hace? Pues a base de adoctrinar todos los días a la ciudadanía. Todos los días, en los medios, en las redes. Ellos tienen equipos pues que están todos los días en las redes. No hay más que ver la prensa nacional, los periódicos generalistas. Todas las semanas tenemos en cada uno de ellos un artículo pues dedicado a lo malos que son los zoos, los acuarios, los toros, la caza, lo buena que es la dieta vegetariana, el veganismo, en fin, o sea, todas las semanas hay un artículo evangelizante. Esto no pasaba hace unos años. Esto pasa ahora, cuando el monstruo ha crecido, cuando el monstruo se siente fuerte y es difícil controlarlo. En los años 70, con Félix no pasaba esto,
porque los ecologistas estaban prohibidos por Franco, no se podían llamar así. Pero en el 75, una vez muerto Franco, ellos se sienten fuertes y empiezan a plantarle cara a Félix, porque Félix es la única voz medioambiental de España. Entonces le empiezan a plantar cara, como decía el doctor, es que a mis cachorros les han salido los dientes, porque fueron criados a sus pechos. Y ellos empiezan a atacar a Félix, y cuando ya logran que se suprima su programa de televisión, y cuando incluso logran, los que aún siguen vivos hoy, cuando le atacan por crear el primer espectáculo de animales en el Safari de Madrid, y le acusan de poco menos que de tráfico de animales, todo eso está en las hemerotecas. O sea, no me estoy inventando nada, está negro sobre blanco. Bueno, pues ellos empiezan ya a hacerse fuertes, y entonces ocurre lo que quizá la gente, el público no sabe, y es que esto está muy unido a la política, de tal manera que el comunismo, que no había cuajado en el mundo, empieza, gracias a quien fuera el presidente del Partido Comunista de Italia, Antonio Gramsci, empieza a sacar a la palestra un concepto llamado marxismo cultural. El marxismo cultural defendía que era en el plano cultural y no económico donde había que orquestar la revolución estructurada. Bien, esto está en un decálogo del señor Gramsci, un decálogo de 10 puntos verdaderamente asombroso, ¿no? Y entonces resulta que desde la Europa Oriental nos mandan aquí a ciertos señores que aún siguen en el plano político para intentar, ya que el marxismo económico no había triunfado, intentar ganar la guerra mediante el marxismo cultural. De tal manera que se crea una humanización y victimización extrema de los animales y una criminalización del ser humano. Estos señores poco a poco van metiendo sus conceptos. O sea, Gramsci decía que había que odiar al hombre blanco, a la raza blanca, había que hacer un alarde del feminismo, había que victimizar a las mujeres, criminalizar a los hombres, había que hacer alarde de anticlericalismo, atacar al cristianismo, al judaísmo, antipatriotismo también, rechazo a la clasificación sexual, que es la teoría de queer, bueno, todo esto, anarquismo, pacifismo, relativismo moral, hedonismo, en fin, una serie de cosas que nos llegan desde una vertiente política que es el comunismo y que defiende un ultravegetarianismo, que es lo que ahora llaman veganismo, que es una palabra que además no existe en el diccionario, que se ha tenido que adaptar, y es un veganismo beligerante, agresivo contra quienes consumen productos de origen animal. Y bueno, que tiene poco apoyo, esto es así, pues la gente piensa, no, animalismo, bueno, pero no tiene nada que ver con la dieta. Sí tiene que ver con la dieta. O sea, animalismo, veganismo y políticas tan íntimamente relacionados. Lo que digo es que tiene poco apoyo porque al ser esa radicalidad alimenticia, pues lógicamente no todo el mundo lo acepta. Y luego se sacan de la manga el término especismo. El término especismo que dice que, que todo el que esté contra sus ideas es un especista porque discrimina al resto de especies que no son humanas. Entonces, en España, este animalismo, que no es ecologismo, repito, o sea, porque el ecologismo y el animalismo son como el agua y el aceite, polos opuestos. Bien, pues en España, el caballo de batalla de todos estos animalistas es el toro de Lidia, que es el símbolo nacional. Entonces ahí tenemos la doble pugna ideológica, es decir, animalismo y antipatriotismo. Vamos a una guerra civil social entre las personas normales, de toda la vida, omnívoras, respetuosas, y las personas que quieren imponer sus ideas y sus criterios por la fuerza al resto de los españoles. Esa es la historia.
Esto que suena, que es maravilloso, es Pinta, Niña y Santa María, del gran Vangelis. Bueno, pues en unos minutos Alex Lajay ni más ni menos nos contaba la historia un poco entreverada de política, con documentos, decálogos. Impresionante, me ha parecido impresionante, de verdad. Políticamente incorrecto no, lo siguiente, pero precisamente por eso impresionante. Oye, lo que nadie te va a contar, pero seguro, de lo que está pasando. Y por supuesto mi respeto a todas las personas que seguro que lo hacen de muy buena fe y que de alguna forma piensan que hay que proteger a los animales. Pero yo os voy a decir una cosa sincera. Pocas personas he visto, no solo tan entendidas, sino tan cuidadosas con muchos animales, poniendo de su dinero para cuidar a tantos animales, a él y a la gente, a mis amigos de Fauna y Acción. Es alucinante lo que yo he visto con esta gente en muchas jornadas. Pero es curioso la división que hay, ¿no?, entre ecologistas, investigadores de la naturaleza, movimientos más radicales. Y simplemente ese análisis, porque en todo hay misterio, conspiración, intervenciones ajenas, ideas implementadas que luego se continúan, batallas ocultas en el fondo, guerras de la información, guerras mentales de la información. Pero precisamente, como el caso de Adrián, el caso de esta semana, el caso de la polémica, el caso del grito, ¿no?, en el cielo, porque nos ha parecido tremendo, ocurre con el ámbito, digamos, de lo taurino de fondo, pero que para mí es una excusa. Para mí simplemente se demuestra que el odio en la red sube en grados, que yo no sé esto a dónde puede conducirnos, y que es un poco ser cronistas de nuestro tiempo, saber un fenómeno, o conocer un fenómeno, o reflexionar sobre un fenómeno que nos está afectando a todos, y que nunca en la historia de la humanidad ha ocurrido. Nunca jamás la humanidad, repito, ha abierto sus tripas de esta manera, ¿no?, interconectándose y desconectándose muchas veces también en un mundo global, y sin embargo, como decíamos, las personas a lo suyo y sin querer saber la verdad. No quieres saber la verdad porque solo te gusta la tuya. Es la realidad que nos toca vivir, y a mí me gusta tener amigos que hablan de cosas que les pueden traer problemas, pero que están basadas en un estudio de muchos años. Y tengo muchos amigos en el ámbito de la zoología, la naturaleza y la investigación de ese mundo. Y como siempre, referenciándose en cualquier discusión o comentario, el maestro Félix, con él empezó todo. Y él, estoy seguro, estoy absolutamente convencido de que hubiese puesto también, como digo, el grito en el cielo si alguien desease la muerte de un niño de 8 años. Y le hubiese dado todo igual. Y hubiese dicho que no, que por aquí no, que por lo menos él pensaba que no, que por lo menos él, estoy seguro, creería que había que, siendo figura pública, decir: oye, basta ya, no podemos llegar a estos límites. Somos seres humanos. ¿Por qué tenemos que tener vergüenza de nuestra especie? ¿Por qué querernos tan poco? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de sucedáneo nos estáis dando? ¿Cómo es posible que haya ese desprecio a la vida humana en muchas actitudes y cuestiones? ¿Cómo es posible que no se diga nada ante las atrocidades que se hacen con los niños en muchos lugares del mundo? O sinceramente, ante la cuestión de la muerte de muchos niños que aún no han nacido. Pero ¿cómo es posible que en esta humanidad no se diga ni mu, no les hiera a muchos, que muchos niños sean troceados dentro del vientre de su madre? Claro, como no se cuenta, y da igual, y da igual, y les da igual, y es otro motivo ideológico, y da igual. Y a mí me sorprende mucho, os lo juro, yo no puedo más que decirlo, que las personas que sufren tanto porque se pise una araña, o oye, que la araña tiene el derecho del mundo a vivir, pero que lo compare, o que le importe mucho eso, o incluso el toro, o lo que queráis, y no le importe que haya niños que están en el vientre de su madre y entren con una especie de escalpelo y los corten, y están totalmente vivos,
y están totalmente vivos y son inocentes. Pero ¿a qué punto hemos llegado de que eso no importe? Si importan todos los seres vivos, ¿por qué a los que le importan todos los seres vivos hasta el extremo, los niños no? ¿Pero esto qué es? Porque yo he visto las imágenes de los niños dentro del vientre de su madre con muchos meses ya, y no es lo que nos cuentan, amigos. En algunos casos tiene aspecto esto de genocidio. En algunos países las imágenes de miles de fetos, de niños ya, y nadie dice nada. Pero ¿quién nos ha engañado? O sea, ¿el niño es lo que menos cuenta o qué? Yo sé que es un tema muy polémico y por supuesto que creo que hay muchas circunstancias, pero ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? De esa industria de la muerte en ocasiones que existe y se ha pasado por el aro. Y aunque no sea agradable para nadie, efectivamente, y menos para la madre, me imagino, ¿por qué socialmente se acepta, no pasa nada? Porque no se sabe lo que es, claro. A mí me lo contaba el doctor Gaona un día, cómo eran algunas cosas que se hacían, ¿no?, para acabar con la vida de un niño. E importa a una especie concreta que, por supuesto, nadie tiene que dar violencia, pero es comparable. Y el niño inocente que muere, no veo yo soflama sobre eso, o que irrite tanto como otras cosas. No entiendo nada. ¿Sabéis? Tengo la sensación de que no entiendo nada. Y es bueno en una noche de afectado por el virus decirlo, ¿no? Porque puedo acudir siempre a que esté en un estado febril. Pero tengo la sensación a veces de venir de otro planeta, de no saber qué es esto, de no entender nada. No me guío por cuestiones políticas porque no creo en los políticos. No tengo ninguna ideología clara, aunque algunos piensen una cosa o la otra sobre mí. Pero por algún motivo creo que la última esperanza es el niño, los niños, y que tienen que ser protegidos a todos los niveles. Y no entiendo cómo nos han hecho como lugar con ruedas de molino a nivel global. No lo acabo de entender. Estoy perplejo, amigos. Perplejo del mundo que me ha tocado vivir. Y simplemente, una noche cualquiera, he querido compartir esa perplejidad con todos vosotros. Hasta pronto.